Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos el privilegio tan grande que es ser tus hijos, que cada día, Señor, que nosotros podemos abrir nuestros ojos, Señor, tenemos la certeza, Padre, de que tus misericordias también son nuevas sobre nuestra vida, que tú eres quien sostiene, Señor, nuestros pasos, que tú nos guías. Te damos gracias por la bendición de poder contar con el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consejero, quien nos sostiene, quien nos revela lo más profundo de tu ser, Señor. Gracias, Padre, porque en medio, Señor, de la tempestad, en medio de las dificultades, tú nos sostienes en tu mano, Señor, tú nos guardas en el hueco de tu mano, dice tu palabra, Señor, y nosotros podemos estar confiados, Señor, porque no hay lugar más seguro. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por todos los privilegios que implica, Señor, ser tus hijos. Bendigo tu nombre en esta mañana, Señor, y te ruego que nos guíes, Señor, a toda verdad como lo has venido haciendo, Señor, a lo largo de este tiempo. Bendito es tu nombre por siempre. Amén. Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que estos temas son un poquito técnicos. Mi intención es que los podamos aprender y sobre todo que los podamos explicar en nuestras palabras, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la invitación también a participar. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Todos aquí estamos aprendiendo. Entonces, si de pronto decimos algo que no era, pues no pasa nada. Vamos a aprender y vamos a corregir. Estamos viendo la verdad uno, que es la verdad de que Dios existe. Ahora decimos esto para nosotros como hijos de Dios es una verdad inconmovible, ciertamente, pero para mucha gente no lo es. Y lo que estamos también aprendiendo por medio de estas clases es cómo nosotros podemos ser efectivos en compartir esa verdad con otras personas, echando mano de otras herramientas, ¿sí? Por supuesto que la palabra de Dios es nuestro fundamento. Sin embargo, también decíamos que debemos conocer cómo es que otros piensan, en qué están fundamentando su fe para poder también nosotros poder compartir acerca de lo que creemos, como dice Primera de Pedro 3, 15 y 16. ¿Alguien ya se aprendió estos versículos que los quiera compartir? No todavía. Bueno, entonces vamos a leerlos para que recordemos. Estos versículos son la base de la apologética. Explicamos que apologética es el presentar un argumento a favor de lo que creemos o dar explicación de por qué creemos lo que creemos. Y dice así 1 Pedro 3, 15 y 16, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. ¿De acuerdo? Y eso es por lo cual, bueno, estamos llegando al estudio de estos temas. Vimos ya lo que son las distintas cosmovisiones y lo que ellas creen acerca de la existencia de Dios. Algunas creen que Dios no existe y otras más, aunque creen en la existencia de Dios, lo que hemos entendido también es que ese concepto acerca de quién es Dios puede ser muy diferente de acuerdo a la cosmovisión de las personas y también es importante entender esa parte, ¿de acuerdo?
Ahora estamos estudiando acerca de las evidencias de la existencia de Dios y para ello estamos echando mano de lo que es la ciencia, ¿sí? Dentro de la ciencia hablábamos que podemos dividirlo en lo que son ciencias exactas como física, matemáticas, química, y hay también ciencias inexactas, ciencias sociales, como lo es la historia, la filosofía, sociología y otras más, ¿no? Entonces vamos a ir tomando elementos de estas distintas ciencias para poder complementar esto que estamos estudiando. ¿Algún valiente que me quiera platicar acerca del primer argumento, que es el argumento cosmológico? ¿Qué quiere decir? ¿De qué nos está hablando? Algo muy resumido en sus palabras. Eh, Dice que todas las cosas tienen un principio Ok. para que puedan existir y, um, y para nosotros pues la causa, o sea, la causa de esa existencia es Dios. Ok. Voy a hacer un comentario. Si nosotros decimos todas las cosas tienen un principio, nos podemos estar metiendo el pie, porque entonces la pregunta del ateo va a ser, bueno, y entonces, ¿en dónde está el principio de Dios? O sea, está correcto el planteamiento, Ángeles, solo voy a hacer una pequeña corrección que es, todo lo que tiene un principio debe haber sido causado, ¿sí? Eso entonces está excluyéndolo a quien no tiene principio, que es a Dios, ¿sí? Porque cuando te digan, ok, todo lo que tiene un principio, ¿eso incluye a Dios? No, porque Dios no tiene un principio, Dios es eterno, ¿sí? De hecho, lo que tuvo un principio, absolutamente todo, y que es por definición temporal, material y ocupa un espacio, debe haber sido creado por algo que no es temporal, que no ocupa un espacio o que no está limitado por un espacio y que no está definido por materia. Y el único que cumple con ese concepto como tal es Dios. Pero te agradezco muy bien la participación, Ángeles. Hablábamos que este argumento cosmológico, ¿sí? Va de la mano con lo que es la teoría del Big Bang, ¿sí? Porque esta teoría nos habla acerca del inicio del universo hace millones o billones de años atrás, ¿de acuerdo? Y decíamos el día de ayer cómo todo esto nosotros lo podemos encontrar en la propia persona de Dios cuando inicia en el verso 3 de Génesis 1, diciendo, dijo Dios, haya luz, y fue la luz. No, no dice que creó la luz, simplemente la llamó. Sí, dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Y de ahí, pues tocábamos varios versículos. La base muy importante está en Juan capítulo 1, donde también escribiendo Juan, el discípulo de Cristo, una de las menciones que hace sobre Juan el Bautista es que fue él quien vino a dar testimonio acerca de la luz, pero que él mismo no era la luz y dice que esta luz es la vida. Después veíamos en primera de Juan, capítulo 1, que también dice que Dios es luz perpetua. Leíamos Isaías y finalmente Apocalipsis. La clase está grabada si algunos no estuvieron, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que esa luz es la que dio origen a todo lo que existe. Es ese famoso Big Bang que es como hoy lo podemos, vamos a decir, explicar, ¿sí? En términos humanos. Esa famosa explosión que da lugar a la existencia de todo lo que hoy hay en el universo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con el argumento cosmológico? Hay, esto que dijiste al último, que la luz, esa luz fue lo que le
llaman Big Bang. Big Bang. Big ¿Sí? Bang es la gran explosión, eso significa en español. Ajá, ajá, pero dijiste que la luz, o sea, la luz es Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, esa teoría de la explosión es esta, o sea, esa explosión la hizo Dios, ¿no? Claro. Es lo Ok. primero que Dios creó al iniciar la creación del universo. Génesis Ah, ok. 1:3. Muy bien, ¿Sí? gracias. No, no hay de qué. Bueno, pasamos entonces. Leslie, Sí. entonces, a ver, ahorita me hice un poco de bolas. Entonces se supone que decimos, o sea, que podemos argumentar, sí, sí existe la teoría del Big Bang, pero Dios fue el que la provocó. A ver, no es que exista la teoría. A ver, es bien importante Por lo el último cómo que dijeron, expresamos las cosas. sí, por lo último que dijeron me hice así, pues sentí que entendí eso, dije, ay, a ver. Mira, lo que hemos dicho es que bíblicamente tenemos fundamento, ¿sí? Ujú, Que sí, va de acuerdo a esa teoría del Big Bang. O sea, el hecho de que hubo un punto en el tiempo y en el espacio donde se irradió luz y esa luz dio inicio al universo y posteriormente a la vida, ¿sí? sí. Eso es lo que dice a grandes rasgos de la teoría del Big Bang. Lo que decimos es que esa teoría puede ser fundamentada con la palabra de Dios, con el versículo de Génesis 1:3. ¿Sí? Ok, ok. Ujú, está bien. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, perdón, antes de pasar al siguiente? Leslie, a Sí, ver, lo que yo entiendo es de que todo tiene un principio y un fin, solo Dios es eterno. es correcto. Sí, o sea, sí, esta teoría puede ser, todo en la vida tiene un principio y un fin, solo Dios es eterno y es el que nos va a dar la vida eterna, ¿no? Así es, mira, hay algunos conceptos, hablando de todo este tema de ciencias, que te van a decir que también son eternos y tiene sentido. Te voy a decir, por ejemplo, aunque no quiero entrar como mucho en Honduras, solo les voy a poner este ejemplo. Si nosotros consideramos todo como algo material, entonces podríamos decir que todo puede tener un principio excepto Dios. Sin embargo, hay muchos conceptos, ¿sí?, que son verdad y que existen aunque no existiera el universo. Por ejemplo, las leyes, ¿sí? Las leyes de la lógica, las leyes matemáticas. O sea, una ley matemática bien sencilla, 1 más 1. ¿Es verdad? Sí, para todos y para todo. ¿Esa ley podría existir aunque no existiera el mundo? Pues sí, o sea, esa ley sigue siendo verdad. Ajá. Pero nosotros ya lo vemos materializado en lo que podemos tocar y ver, ¿de acuerdo? En ese sentido, podemos tener que hay ciertos principios o ciertas leyes que son también inmateriales, atemporales y que no ocupan espacio o que no están definidos por el espacio. Podríamos decir que son eternos, se ha llegado a la conclusión de que sí, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de cosas abstractas. No sé si fui clara o también los confundí. No, sí fuiste clara, Ok, Pati. gracias. No, ¿de qué? Bien, vamos a avanzar. El segundo argumento que estamos hablando es el argumento teleológico. Decíamos que la palabra teleos se divide en dos partes, teleos y logos. Teleos es diseño. Logos, recuerden que lo utilizamos normalmente para referirnos al estudio el estudio del diseño, o el argumento por diseño, es como se conoce. Y lo que dice este argumento básicamente es que el punto es que la vida, las leyes de la naturaleza y todo el universo demuestran una cualidad que es lo que denominamos ayer complejidad
específica. Y esa complejidad específica nos habla de inteligencia. Poníamos un ejemplo que es esas flores que nosotros encontramos al llegar a Disney World y que están, vamos a decirlo, a propósito ordenadas de tal manera que lo que vemos ahí es la cara de un Mickey Mouse. Ahora decíamos que eso, cualquiera de nosotros, incluso un pequeño, que tenemos la posibilidad de razonar, entendemos que es algo que no ocurrió por casualidad, por el azar, solamente por el tiempo, sino que es algo hecho con toda intención. Es un diseño muy específico, ¿sí? Decíamos que es complejo porque habla de algo que no pudo haber sido hecho por el azar, sino que hubo una intención para desarrollarlo. ¿Sí me explico? Sí. Cuando nosotros vemos el mundo, lo que nos damos cuenta es que esto existe por todos lados y decíamos que esta cualidad, vuelvo a insistir, que se llama complejidad específica, apunta a inteligencia. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el universo, eso nos da idea de que hay un diseñador inteligente detrás, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo un par de ejemplos. El primero, estoy poniendo en pantalla una célula. Ahora, mientras más complejidad específica muestra una cosa, esto es, mientras más compleja sea y mientras más patrones específicos le integran, más van a señalar la existencia de un diseñador inteligente, ¿sí? Es decir, yo les ponía un ejemplo ayer. Podemos ver simplemente un dibujo de un pequeño y nosotros en ese dibujo identificamos estas dos cualidades, ¿no? Complejidad específica. Pero no podríamos comparar el dibujo de un niño probablemente a la complejidad elaborada de un iPad. Si nosotros abrimos un iPad o un aparato electrónico y vemos todas las piececitas que se ven, pues nos damos cuenta que hubo alguien ahí, ¿sí? Que no solamente puso ciertos artefactos o ciertas partes eléctricas y electrónicas en conjunto esperando que funcionaran, sino que esa persona debió saber exactamente qué estaba poniendo, ¿sí? O sea, qué material, en qué cantidad o en qué tamaño, cuál era la función que esperaba que realizara esa pequeña pieza, de tal suerte que cuando nosotros vemos ese producto terminado, sin ver toda la maquinaria que está detrás, nos maravillamos con todas las funciones que tiene, que podemos escuchar música, que podemos acceder a internet, que podemos comunicarnos con gente del otro lado del mundo, en fin, todo esto. Alguien podría decir, no, es que fue por casualidad que alguien ahí puso las piezas correctas para que funcionara el iPad. ¿Qué opinan? No es por casualidad. No es por casualidad y eso es algo que entendemos, ¿sí? Y insisto, es uno de los mejores ejemplos para hacerle ver a la gente que no cree acerca de la existencia de Dios qué es lo que nos muestra la naturaleza. Yo les decía, como cristianos tenemos este salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, discúlpenme, la obra de sus manos. Ahorita les voy a decir cuál es para que me acompañen a leerlo. Creo que es el 8, ¿no? ¿19? Salmo 19:1. Gracias. Aquí está, y justamente así empieza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Ahora, del que yo también les hablaba es el Salmo 8, que dice, Adonai, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto majestad sobre los cielos.
¿Cuántas veces hemos visto el cielo y simplemente por los colores que vemos nos maravillamos? Dice, de la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a tus adversarios. Verso 3, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de Adán, el hijo del hombre, para que lo consideres. Lo hiciste, dice aquí, un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, lo haces señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. ¿Sí? Ahora, nosotros decimos, este verso y este verso nos está hablando, o estos versos nos hablan acerca de las maravillas que Dios creó. Pero luego como que nos quedamos ahí atorados y no sabemos por qué más decir que la naturaleza, que la creación muestra la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros aquí podemos complementar lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Con este argumento teleológico. Y vamos a ver ahorita dos ejemplos. Entonces, vamos a ver esta célula. Ahora, en la superficie de la célula encontramos millones de aberturas, como pequeñas compuertas de un barco. Sin embargo, estas no son solo compuertas, ellas lo que hacen es regular el flujo de materiales que entran y salen de la célula. No cualquier cosa puede penetrar la membrana celular. Las células exhiben una nanoingeniería microscópica de una escala y refinamiento que apenas hoy los científicos han empezado a descubrir. François Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN, describió la célula como una fábrica minúscula, hirviendo de actividad química rápida y organizada. Esto fue a principios de los años 80. Los científicos ahora piensan que la célula es más como una ciudad automatizada. Dentro de la célula encontramos una serie de materia prima siendo movida de un lado a otro por maquinaria como robots que trabajan al unísono. De hecho, muchos diferentes objetos se mueven en perfecta armonía a través de conductos sin fin. El nivel de control en estos movimientos coreográficos es verdaderamente asombroso. Y esta es una sola célula. De hecho, en este esquema que tenemos en pantalla, está identificando varios de los organelos que están funcionando dentro de la célula. Y si alcanzamos a leer, cada uno de ellos tiene específicamente funciones muy particulares que permiten que esa célula, ¿sí?, pueda nacer, pueda sobrevivir, pueda alimentarse, pueda llevar a cabo sus funciones hasta el momento de su muerte. Si observamos más adentro de la célula, encontramos las espirales de la ADN. Esta es una espiral de la ADN, donde se guarda la información necesaria para construir proteínas. Las proteínas son sistemas moleculares admirablemente complejos. Quiero que me vayan siguiendo con esto porque es muy importante que lo podamos entender. Una proteína típica está compuesta más o menos por unos cuantos cientos de aminoácidos que están arreglados en una secuencia ordenada y precisa, que entonces se dobla en una estructura altamente organizada de 3 dimensiones. Esa estructura permite que la proteína lleve a cabo sus funciones dentro de la célula. Los biólogos el día de hoy no pueden siquiera describir las actividades dentro de la célula sin compararla a máquinas y otras maravillas de ingeniería moderna. La razón es que casi cada detalle de nuestra propia tecnología moderna puede ser encontrada en la célula. Sí. Ahora, cuando nosotros observamos el complejo funcionamiento interno, de la célula,
una cosa es aparente. Hay complejidad y sofisticación que hace aparecer pequeñísima la innovación tecnológica humana de hoy en día. A pesar de que al día de hoy podemos decir que estamos en la época de mayor avance tecnológico, ¿sí? Poníamos un ejemplo hace algunos días acerca del cerebro humano y decíamos que por avanzada que sea la computadora, no se compara con la forma tan espectacular en que trabaja el cerebro humano. Lo mismo ocurre con tantas máquinas maravillosas que no llegan a compararse con la complejidad de una célula. Es bien importante que aquí me vayan siguiendo. Cualquier cosa, por favor, me detienen, me interrumpen, pueden preguntar, ¿de acuerdo? Anoten esta frase. La vida requiere grandes cantidades de información. La vida requiere grandes cantidades de información. La característica más importante que tiene la vida es la información. La vida más simple, hablando incluso de una célula bacteriana, ahora que están tan de moda los virus y las bacterias, bueno, la bacteria es una sola célula, es un ser microscópico. La vida aún de esta bacteria, de la más simple de ellas, requiere de grandes cantidades de información para funcionar. La información celular, de lo que les expliqué ahorita, se guarda en el ADN. Ahora, el ADN en una célula del cuerpo humano, escuchen bien, tiene el equivalente de más o menos 8,000 libros de información. ¿Alguien de los presentes ha leído en su vida 8,000 libros? Pienso que no. Si alguien lo ha hecho, pues felicidades, maravilloso. Ahora imagínense que esos 8,000 libros están en una sola de nuestras células. Cada célula tiene el equivalente a 8,000 libros. Un cuerpo humano típico tiene como 100,000 millones de células. Vamos echándole números, como cuántos libros van ahí. Si hay 8,000 por cada célula. Cada una de estas células tiene una hebra o un hilo de ADN como el que estamos viendo aquí, que parece una especie de escalerita, ¿sí? Enrollada, y que si nosotros lo desenrolláramos como un chinito, mediría aproximadamente 3 metros de largo. Y viene la pregunta del millón. ¿Alguien me puede explicar cómo metemos 3 metros de algo en una célula que es microscópica? Impensable para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Está muy Así, difícil. las hebras de este ADN de un adulto se pudieran unir si uniéramos todas las hebras de todas las 100,000 millones de células de un cuerpo. Fíjense, se extenderían de la Tierra al Sol, ida y vuelta, como 70 veces. Solamente con la información de un cuerpo humano. ¿Somos capaces de imaginar la cantidad de información que hay en cada uno de nuestros cuerpos? Ahora les pregunto, suponiendo que no hubiera un diseñador inteligente, ¿cómo podría reunirse toda esa información que es necesaria para la vida? ¿Se les ocurre algo? Bueno,
La respuesta común de los darwinistas es que dado el suficiente tiempo, materia y oportunidad, todo puede suceder. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esto es un argumento común de un ateo que no cree en la existencia de Dios, entonces dice, pues a lo largo de tantos millones o billones de años, ¿sí? Se reunió la materia y hubo la oportunidad para que ello pudiera suceder. Ahora vamos a ir analizando si esto es lógicamente sostenible o no. La pregunta entonces sería, ¿cuánto tiempo, materia y oportunidad están disponibles? En 1913, el matemático francés Émile Borel discutía que si 1 millón de monos escribieran en la máquina 10 horas al día, sería muy difícil que produjeran los libros en las bibliotecas del mundo. Váyanme siguiendo. Tenemos a 1 millón de monos escribiendo en la computadora 10 horas al día. ¿Sí? Y aún así sería muy difícil que reprodujeran los libros en las bibliotecas del mundo. Ahora, sin temor a equivocarme, la cantidad de libros que existe en el mundo no sería suficiente para tener la información que requiere un solo cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? El universo es muy viejo, de acuerdo a Borel, pero no tan viejo ni tan grande para algo tan inverosímil, ¿sí? Ahora, reduzcamos el campo de acción de Borel. En vez de enfocarnos en muchos libros, vamos a considerar las obras de Shakespeare. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cuántos monos y cuánto tiempo se necesita para reproducir una de las obras de Shakespeare? O mejor aún, solo unas cuantas líneas. Y hago este planteamiento porque hubo un físico experto en mecánica cuántica computacional del Instituto de MIT, uno de los más reconocidos a nivel mundial en cuanto a tecnología. Su nombre, Seth Lloyd. Y Seth Lloyd, indagando justamente sobre esta pregunta, sí, decidió plantear lo siguiente. De acuerdo a Lloyd, en el universo físico conocido en la actualidad, la casualidad es capaz de producir solo 400 bits de información preespecificada. Esto, o sea, estos 400 bits, si nosotros recordamos lo que es la base de la computación, cada bit se puede representar por un 0 o por un 1. Recuerden que eran, ¿cómo se llama? Todo este lenguaje binario computacional de ceros y unos. Entonces teníamos una secuencia de 400 ceros y unos, que resultaría en una secuencia de 82 letras y espacios comunes y corrientes. O sea, para que pudiéramos traducir ese lenguaje binario a un mensaje codificado que nosotros pudiéramos entender. Por lo tanto, el segmento inicial más largo del soliloquio de Hamlet, que todo el universo, dado su tamaño y su supuesta historia de multimil millones de años, pudo producir por casualidad, serían las siguientes líneas. Ser o no ser es la cuestión. Lo que está diciendo Seth Lloyd es que si nosotros, o sea, haciendo un modelo matemático en la computadora, y si nosotros tomáramos toda la cantidad de millones de años que dicen que ha tenido el universo, y poniendo estas variables, la casualidad y la materia y la oportunidad, sí. En todo este tiempo, lo único que produciría esa casualidad
sería la frase ser o no ser, es la cuestión. ¿Es eso comparable con la cantidad de información que se requiere para una sola célula? Ni siquiera estoy hablando de un ser humano, una sola célula que requiere 8,000 libros de información. Claramente, el fenómeno de casualidad está impedido en su capacidad para explicar los detalles del universo. Toda la casualidad en el universo conocido no podría escribir a máquina y al azar más de 2 líneas de Shakespeare, mucho menos un libro completo. Ahora, si la casualidad a lo largo del tiempo y por sí sola no podría crear suficiente información como para 2 líneas de Shakespeare, ¿cómo podría entonces crear la complejidad de una sola célula primitiva? Una sola célula requiere cientos de miles de bits de información precisa y en secuencia para su ADN, porque no puede ser solamente una cantidad de información, sino que debe tener lógica. Así que aquellos que niegan la existencia de un diseñador inteligente tienen la imposible tarea de explicar cómo la información compleja y específica en el más simple organismo, decíamos como la bacteria, puede surgir del proceso de casualidad y tiempo. ¿Se dan cuenta qué difícil es? Imposible en realidad. La vida sencillamente requiere mucha más información para que ocurra al azar. Seguimos hablando del ADN. La capacidad de almacenar información del ADN sobrepasa aún los más poderosos sistemas de memoria electrónica que se conocen el día de hoy. O sea, no hay memoria electrónica tan poderosa para resguardar la cantidad de información que se requiere resguardar en el ADN. Hablemos de un biologista molecular que se llama Michael Denton, y él señala que para todos los diferentes tipos de organismos que han vivido, la información necesaria en su ADN que utilizaron para construir sus proteínas podría caber en una cucharita y todavía sobraría lugar para toda la información de todos los libros que se hayan escrito. Pero el ADN no solo almacena información, en combinación con otros sistemas celulares, también procesa la información. Por lo tanto, Bill Gates compara el ADN a un programa de computación, pero mucho más avanzado que cualquier software que los humanos hayamos inventado. Es por eso que el diseño inteligente explica mejor el contenido de información que porta el ADN. Imagine que usted va caminando en la playa y encuentra un mensaje escrito en la arena que dice: Sean ama a Stephanie. ¿Cuál sería su conclusión? Usted podría pensar que Sean o Stephanie o algún extraño chismoso lo habría escrito, pero nunca se lo atribuiríamos al azar, a la necesidad o alguna combinación de las dos. El viento, el agua y la arena sencillamente no generan información con significado. Entonces, la deducción más razonable es que el mensaje es producto de un diseño inteligente. Si nosotros inferimos que debe haber una mente detrás de un sencillo mensaje de 17 letras, el que les acabo de decir, entonces, por supuesto que deducimos que igualmente existe una inteligencia para el origen de la célula, la cual requiere miles de bits de información. Hasta aquí queda claro a qué se refiere el argumento del diseño. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna aportación, comentario? Leslie, ¿me podrías repetir el argumento darwinista acerca de esto? Algo dijiste así que a lo largo de tanto tiempo, lo que dijiste del argumento darwinista. Los darwinistas dicen que dado el suficiente tiempo, materia y oportunidad,
todo puede suceder. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Bueno, voy a avanzar entonces al último argumento que también es muy interesante, que es el argumento de la ley moral. Ahora, algo que debemos entender, ¿sí? Es que toda cultura humana, toda cultura en donde hay seres humanos, tiene una ley moral, ¿sí? Y aunque podemos encontrar algunas variantes en cuanto a diferentes prácticas a lo largo del mundo, ¿sí? De distintas culturas, hay un acuerdo increíblemente universal acerca de la validez de principios morales, tales como la justicia, el valor, la imparcialidad, ¿sí? Yo les quiero preguntar, me gustaría escucharlos. Sin apelar a una fuente superior, es decir, a Dios, ¿de dónde se tomaría entonces el sentido moral que es común para toda la raza humana a través de la historia? ¿Alguien me quiere decir? Está en o sea, está ya, viene en la naturaleza de cada ser humano, está impresa. ¿Y cómo llegó a la naturaleza de cada ser humano? Por la conciencia podría ser. ¿Y cómo es que llegó la conciencia al ser humano? Pues es que sin lugar a dudas, tiene uno que volver los ojos y es que sí hay un creador. Pero mejor explícanos tú, Leslie. Gracias, hermano. Bueno, en realidad, este es uno de los problemas más fuertes con el que se encuentran los naturalistas, es decir, quienes intentan explicar la existencia del hombre a partir solamente de la naturaleza sin considerar a Dios. Este es uno de los problemas a los que se enfrentan los ateos, por supuesto. ¿De dónde surgió la maldad? ¿O cómo es, como mencionamos, que es inherente, vamos a decirlo así, el bien moral al ser humano? Y lo que dicen es, pues es bien sencillo. Se establecen leyes y entonces los seres humanos se apegan a ellas. Si no hubiera sociedad, entonces no habría moralidad. La pregunta es, ¿esto cierto? Entonces vamos. No, Pues porque digamos que no, porque ¿Perdón? para haber una ley debería de haber también algo que cause el que se creen las leyes. Por supuesto, tiene que haber algo previo a la creación de la ley, Edith. yo pienso que aparte de que ya existen las leyes, cada quien las obedece o no las obedece según su criterio, ¿no? Si quieren o no quieren, o sea, no todos hacen caso a las leyes. Por ejemplo, están las leyes de tránsito y muchos de repente te encuentras echándose en sentido contrario en una calle, ¿no? Ok, eso ya tiene que ver con algo, digamos, un paso más allá. Es decir, una vez que están establecidas las leyes, está la libertad del ser humano de obedecer o desobedecer. Pero vamos un poquito antes. Es decir, primero, antes de decidir obedecer, tiene que existir la ley como tal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surgen esas leyes? Y hay quienes dicen, pues es que los seres humanos, una vez que estaban así como en sociedades, decidieron establecer estas leyes. Pero entonces la pregunta vuelve a surgir. ¿Qué había en común para que surgieran esas leyes? Repito, no es una pregunta fácil de explicar si decidimos dejar fuera de nuestro marco conceptual a Dios. Pues el actuar humano desde un principio
bueno, desde Adán, desde la caída de Adán, la actitud, las acciones humanas empezaron a ser injustas. Por eso es que tuvo que establecerse leyes justas para que hubiera poder vivir en paz en una sociedad más equitativa, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. De hecho, no necesariamente es así, pero vamos a llegar a ese punto, ¿de acuerdo? No es que debido a que existe la sociedad existen las leyes. Es un poco lo que les explicaba con esta ley matemática. O sea, la ley llega a existir porque había la necesidad del hombre de sumar 1 más 1, o esa ley ha existido aunque no hubiera seres humanos que sumaran. ¿Sí me explico? Hay cosas que nos trascienden como seres humanos. Perdón, querían comentar algo. Sí, o sea que tú estás diciendo que los valores morales, ¿de dónde salieron? Es correcto. Esa es la pregunta. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen los valores morales? Así es. Pues de Dios, pero ¿cómo? Ok. Pues vamos a explicar, porque me gustaría que termináramos hoy cerrando este tema. Hay una novela muy conocida que son Los hermanos Karamazov, es una novela rusa, escrita por el novelista Fyodor Dostoyevsky, y él hace un comentario en esta novela. Dice, si no hay inmortalidad del alma, no puede haber virtud y por lo tanto todo es permitido. Y esto también, digo, hay muchísimo en relación a la moral, en lo que podemos nosotros pasar muchísimo tiempo hablando y dando vueltas y razonando, ¿no? Pero el hecho es, si no hay un más allá, si todo se termina en esta tierra, si al morir se acaba mi vida, ¿qué sentido tiene que yo sea una persona moral? Si todo vale en esta vida, ¿por qué no piso a los demás para yo poder tener el suficiente dinero si eso es lo que yo estoy buscando para ser feliz yo? ¿Por qué? Es bien difícil de explicar, ¿eh? O sea, ahora no nos vayamos al otro extremo, que a veces llegamos como a la conclusión de, pues es que como los ateos no creen en Dios, entonces ellos son inmorales, ¿no? Y eso tampoco es necesariamente cierto. La dificultad para ellos radica en entender de dónde viene esa moralidad. Y ellos pues ciertamente lo van a explicar en, es que yo soy un buen ciudadano, conozco la ley y me apego. Pero va más allá de eso, o sea, ¿qué pasaría si no hubiera una ley escrita como tal? Y hubo un tiempo en el mundo en el que no había una ley escrita como tal. ¿Sí? Alguien aquí que, bueno, no viene su nombre, dice, la ley existió desde que Dios se la dio a Moisés. En realidad eso no es del todo cierto. Les di un comentario. Podría ser desde que Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol, de Yo lo ese que voy a árbol que era. proponer, Patti, e insisto, lo Sí, vamos a revisar, es que la ley moral es eterna. Y voy a explicar por qué. Pero no empieza a existir cuando Dios la entrega a Moisés y tampoco empieza a existir cuando Dios se la da a Adán. Tiene su existencia en Dios mismo, pero insisto, lo vamos a revisar. Me importa mucho que también nos quede eso claro. Voy avanzando. Vuelvo a repetir, si no hay inmortalidad del alma, no puede haber virtud y por lo tanto todo es permitido. En otras palabras, si Dios no existe como la base de la moral, entonces todo se puede. Esto no quiere decir, vuelvo a insistir, que los ateos u otros no creyentes o creyentes en otra deidad necesariamente van a actuar más inmoral que los creyentes. De hecho, es triste que a veces somos creyentes en Dios y actuamos de una manera más inmoral que otros que no creen en Dios. Pero bueno, esa es una ironía y es algo que no debiera ser.
Pero lo que sí quiere decir es que si perdemos la base objetiva por la cual se hacen los juicios morales, es decir, si Dios no existe, entonces perdemos el derecho de hacer juicios universales. Les voy a poner un ejemplo. Si la ley únicamente está supeditada a cada sociedad, y en un momento dado la sociedad alemana permitió la existencia de los nazis, ¿quién iba a tener la autoridad moral para juzgarlos? Si incluso llegamos al punto como sociedad, y quiero que piensen en ello también, de aprobar leyes injustas. Y hacia allá estamos avanzando. Hoy no solamente se permite y se promueve el aborto, sino que además es legal. Ahora, la pregunta del millón, ¿el que sea legal quiere decir que es moral? ¿Quiere decir que es bueno? No. ¿Cómo podemos decir que No. algo no es bueno moralmente si es legalmente permitido? Entonces se dan cuenta que no solamente está ligada a las leyes que conocemos de nuestro sistema jurídico, hay algo que lo trasciende. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, Ok. Retomando el ejemplo de los nazis. Ellos creyeron que estaban en lo correcto, ellos creyeron que estaban haciendo lo adecuado para preservar su raza aria, porque eso iba a dar la posibilidad de seres humanos más fuertes. Ahora, recordemos, sí es bien interesante, la verdad es que son temas que a mí me apasionan, ¿no? Pero es bien interesante entender cómo todo este concepto de la raza aria surge de un concepto darwinista, de la prevalencia del más fuerte, del más sabio, del más guapo, ¿no? Del mejor en términos humanos. Y entonces, si alguien no cumplía como con esos preceptos, pues había que matarlo. Eso puede sonar muy bien si estamos del lado de los que cumplen como ese concepto, pero suena atroz si somos de los que vamos a ser asesinados a causa de no cumplir con ese parámetro. Ahora, sin tener una ley más alta por arriba de la humanidad, ¿quién decide la verdad moral? Si no hay una fuente mayor sobre los seres humanos que las leyes establecidas por los propios seres humanos, entonces la existencia de la moral es solamente una ilusión que no podemos explicar. Siento que es algo que Dios puso dentro del ser humano desde que nos formó, ¿no? O sea, esta Eso parte. es cierto. Eso es cierto. Dios lo puso en nosotros desde que nos formó. Pero ahora, y eso ¿cómo? es a la imagen que nos formó de Él, ¿no? Es una cualidad de Dios que nos lo dio a nosotros, ¿no? Sí, ahorita vamos a avanzar hacia esa parte. Quiero concluir con esto para que nos quede clara esta parte. Sin embargo, si Dios existe, tenemos razón para creer en una moral. Ahora, la moral, vamos a ver que tiene tres cualidades. Tres cualidades que hoy tristemente muchos echan por tierra. Las tres cualidades de la ley moral de Dios es, una, es absoluta. Difícil defender un absoluto en medio de un mundo relativo, ¿verdad? Y esto lo vemos bien sencillo. Acérquense a preguntarle a cualquier persona, oye, fíjate que un fulanito mató a una fulanita. ¿Consideras que es bueno o malo? Depende. Ah, ok. Oye, fíjate que mi vecina fulana de tal engañó a su marido. ¿Eso es bueno o es malo? No, pues depende. ¿Qué tal que él la engañó primero? Y entonces pues es justificable, ¿no? Les decía, eso es parte de lo que vivimos hoy en día. La cosmovisión subjetiva, basada más en la opinión personal que en una realidad absoluta. Pero bueno, tres cualidades de la ley moral, anótenlo, apréndanselo, se los voy a explicar, lo prometo. La ley moral es absoluta, es universal
y es constante. Absoluta, universal y constante. Algo que necesitamos entender nosotros como cristianos es que la ley moral de Dios no es algo que Él nos da, pues porque no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Entonces crea al mundo, pone seres humanos y dice, ¿y ahora cómo hago que se comporten? Ah, pues tengo que crear una ley para que puedan relacionarse. ¿Y qué leyes les pongo? Ay, tengo que pensar, ¿no? No. La ley de Dios no es algo que Él decide. Y aquí síganme súper atentamente porque esto va a romper esquemas, pero nos tiene que transformar a nosotros. La ley moral de Dios no es algo que Él dicta, algo que Él decide. Es algo que Él es. Cada uno de los mandamientos de Dios surgen de su propio ser. ¿Me repites eso último, Claro. por favor? La ley moral no es algo que Dios decide o que Él dicta. Es algo que Él es. Cada mandamiento parte de su propia esencia. Ahorita les voy a poner un par de ejemplos para que pueda ser más claro. ¿Sí? Por ejemplo, debemos ser veraces porque Dios es veraz y es fiel. Debemos hacer actos de amor porque Dios es amor. La moral, viene del carácter y la naturaleza de Dios y está atado a su creación. La existencia de la moral señala lo absoluto de la existencia y el carácter de Dios. Y solo la existencia de Dios y su carácter pueden dar cuenta adecuadamente de la moral. ¿De acuerdo? Por eso es que el argumento de la ley moral dice, si existen los valores morales, Dios debe existir. Nosotros vemos que existen los valores morales, por lo tanto, la conclusión es que Dios debe existir. ¿De acuerdo? Es decir, la base de los valores morales es Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, tendríamos que deducir el significado por nosotros mismos, establecer el concepto del bien y del mal, pero tenemos el problema de que cuando nosotros intentamos establecer este concepto del bien y el mal por nosotros mismos, entramos en conflicto. Hoy una de las cosas que está en mayor conflicto es la moral objetiva, la moral absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú le preguntas a cualquier persona y los invito a que hagan el ejercicio. Pregúntenle a alguien, ¿quién define el bien y el mal? Y hay quienes dicen, pues lo define cada cultura, ¿ok? ¿Qué pasa entonces en un caso que trasciende la cultura de un lugar, como es el caso de los nazis? Entonces, ¿quién puede intervenir ahí? Hay quien dice, no, pues la moral la definen los padres. Y lo que más abunda el día de hoy es que la gente diga, no, pues lo defino yo mismo. Cada quien cree que tiene la capacidad de decidir lo que es bueno y malo. Pero cuando esto ocurre, entramos en conflictos bastante graves. Porque, ¿qué pasa cuando yo definiendo mi propia ley moral, alguien viene y pasa por encima de lo que yo considero que son mis derechos?
Pregunto, ¿alguien que quiera comentar? Las guerras. O sea, el pensar de esa manera ha generado guerras, ha generado división familiar, genera todo eso, ¿no? Es correcto. Heridas, dolor profundo, no sé, porque un padre que no quería ser papá y tiene un hijo y sus leyes son, pues yo no quería y lo abandona, el hijo termina todo herido y esas son las consecuencias, ¿no? De creer que tenemos la capacidad de decidir nosotros las leyes morales. Así es. Muy bien, pues ya se acabó el tiempo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta sobre este último argumento. Estaremos retomando ya la clase propiamente el 4 de enero. ¿Alguien quiere comentar algo más o tiene alguna pregunta hasta aquí? Pues sí, por eso ahorita estamos como estamos, la gente pues no tenemos a Dios, no conocemos a Dios, ¿no? Por eso el mundo está como está, porque cada quien hace lo que quiere, ¿no? Así es. Así es. Hay, Que hay todo un es un ejemplo que caos. les voy a compartir respecto a esto de la ley moral. Se los voy a mandar en un momentito a los que estamos ya en el grupo. Si alguien no está todavía en el grupo de WhatsApp, solamente necesitamos un número telefónico. Coméntenle por favor a la pastora Mari, a Edith, a Grisel o directamente a mí y con todo gusto los agregamos en el grupo para que no se pierdan. Les estoy dando de pronto algunos compartiendo algunos pequeños videos o algunos otros materiales que les puedan ser de utilidad. Perdón, ¿alguien más quería hablar? Pues Hola, ahí aplica, perdón, ahí aplica lo que dice Eclesiastés 3:11, ¿no? Que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, o sea, se está refiriendo al hombre. Puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí viene la parte de la ley, ¿no? Moral. Cada uno, sin conocer, sin creer en Dios, tiene esa parte eterna. Es correcto. Y eso voy a entrar más a fondo a explicarlo en enero para retomar este punto, ¿no? Para explicar desde dónde viene la ley moral. Alma, ¿querías comentar algo? hola. Sí, bueno, que se me hace súper interesante. Efectivamente, bueno, ahorita nos dices un ejemplo muy claro, ¿no? Que muchas veces nos quedamos como, o queremos darle la razón a lo que nosotros sentimos o creemos en el momento, por decir que decía de que el fulano mata a la fulana y preguntamos, bueno, pues hay que ver por qué lo hizo, ¿no? Mas, sin embargo, nos olvidamos de que la moral absoluta en este caso es, sabemos que no debemos de matar. Y se me hace muy, muy interesante. Yo creo que vamos a aprender mucho. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Pues ya se me olvidó. No. Pero sí, eso que se me hace muy interesante porque muchas veces decimos que estamos bien y la verdad es que nos olvidamos del principio. Es como los inconversos. Nosotros sabemos los 10 mandamientos y los inconversos no lo saben. Sin embargo, ellos saben que no lo tienen que hacer. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero ellos lo saben. ¿No? No lo sé. Quiero pensar que es algo así. Gracias. No, no hay de qué. Grisel. Algo que me llama a mí mucho la atención en el día es, por ejemplo, en el cristianismo, o sea, los que somos hijos de Dios, se llega a escuchar, por ejemplo, ¿no? O sea, si algo ponen en riesgo la vida de mi familia o alguien que entre a hacernos daño, o sea, es como el hombre, el varón, se siente como en la responsabilidad de defender a su familia. Esto es súper ¿cómo se dice cuando
bueno, que genera muchas polémicas, muy polémico, ¿no? Ujú, Porque ante esta ley absoluta de no matar, o sea, matar, como decía la hermana anterior, no matar es lo correcto, ¿no? ujú, Y sin embargo, están dispuestos a matar a la persona por defender a la familia. ujú. Entonces, pues ahí entra algo bien importante desde mi perspectiva, pues es confiar en Dios de que aún nos maten, pues si sabemos que estamos ya destinados para estar con Él en la eternidad, o sea, sí genera un dolor, pero y sí vas a generar una pérdida muy fuerte y mucho dolor y mucha tristeza. Sin embargo, la ley moral de Dios dice que no mates, ¿no? Pero a Ok. veces nos justificamos el matar por lo que yo creo que es correcto. Así es, Edith. Y bueno, el homicidio, digamos, como, no es como de las cosas más habituales, pero la verdad es que sí es una tristeza que como cristianos y en nuestra falta de entendimiento acerca de esta ley moral de Dios y todo lo que ello implica, insisto que voy a tomar un tiempo para explicarlo porque me parece que es fundamental. Nosotros creemos que no son mandamientos, sino sugerencias, ¿no? Y entonces nos llevamos la vida, ¿sí? Yendo en contra de los mandamientos de Dios, porque consideramos, no sé, distintas cosas, ¿no? Que ya no son aplicables, que eso aplicaba en la antigüedad, pero ahora no, que eso es para determinadas personas, pero no para mí, que son sugerencias de Dios sobre cómo vivir, pero que yo puedo tomar o tener la última palabra, y una serie de cosas. Y digo, basta ver simplemente cuál es nuestro comportamiento para darnos cuenta qué tanta estima, qué tanto valor tenemos acerca de la ley moral de Dios. Si realmente la abrazamos y nos apegamos a ella, o si realmente es algo que decimos, no, esto no es para mí. O sea, qué bueno que Dios existe, qué bueno que Dios me guarda, qué bueno que Dios me bendice, pero no, yo no tengo por qué seguirlo, no tengo por qué obedecer su ley. Entonces es algo que muchas veces nos conflictúa, incluso siendo cristianos, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo de verlo. No quiero extenderme mucho más en consideración a todos. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, Grisel, creo que querías decir algo. Buenos días, otra Hola, vez Jorge. soy el esposo aquí de la Grisel, de Griselita. Oye, Leslie, la verdad, en este tema sí no lo entiendo. ¿No tendrás como más referencia por ahí, algo que me pudieras dejar como para leer o ver o algo? Porque mm, de plano no lo entiendo, no lo veo. El tema de la ley moral. Exacto. Con muchísimo gusto. Les voy a compartir un video, uno muy breve, y les voy a mandar otro que es más largo. Ojalá tengan la oportunidad de verlo, pero creo que es bastante claro al respecto. Hay muchísimo sobre esta parte. Ok, Ujú. muchas gracias. ¿Eso es como en el WhatsApp o algo así? Sí, ya están dados de alta ahí, me parece, todos. Ah, bueno, dice mi Ujú. esposa que sí. Muchas Ok. gracias, Leslie. No Buen hay de día. qué. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad, Señor, de tener este tiempo con mis hermanos, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder compartir esta certeza que tú me has dado, Señor, no solo de tu existencia, sino de la forma que tú quieres, Señor, que nosotros vivamos. Porque debemos entender, Señor, que nosotros somos esa carta de presentación hacia la gente que aún no te conoce, Señor. Y es tan importante que nuestra vida pueda ser una lumbrera, Señor, para que ellos puedan realmente conocer que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que extendió todo lo que tenía para alcanzarnos. Y yo te doy gracias en esta tarde, Padre, por la bendición que tenemos, Señor, de poder conocerte un poco más. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por la vida de cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que en estas fechas, Señor, familiares, permitas que todos ellos estén en paz, en comunión,
contigo, en comunión entre ellos, con su familia, Señor, que sean bendecidos con tu amor, Señor, bendecidos con tu presencia, y que permita, Señor, que nos volvamos a reunir en enero. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.